Yo pensaba que esto nunca iba a suceder. Era utópico. Todos los que llevamos años en la calle ya estábamos como un poco cansados. De cierta forma estábamos por tirar la esponja. Y llegaron estos cabros chicos y nos dieron la energía y la fuerza de salir a la calle. Es maravilloso. Yo creo que para todos los que estamos acá y hemos estado en la calle, es maravilloso. Yo perdí un ojo en la calle ahora. Me dieron una bomba lacrimógena. Me reventaron el ojo. Pero es un balazo que todos los cabros que estuvieron antes que nosotros, los rebeldes de la dictadura, sufrieron mucho más que esto. Sufrieron tortura, sufrieron persecución. Hay muchos que todavía no sabemos ni dónde están. Sí que a mí me haya pasado esto es una medalla. Pero es maravilloso que esté sucediendo. Porque los políticos no cooperan mucho tampoco, si de hecho la gente lo único que quiere aquí es echar a todos los políticos, no quiere a nadie, a ninguno, de ningún lado ahora. Antes por último se atacaba la oposición por la izquierda con la derecha, a los del centro a veces también, pero ahora es todo con todo, o sea, nadie quiere a ningún político, porque nadie hace nada. Y esa es la verdad, el sentir de toda la gente es que los políticos se llenan los bolsillos nomás y se arreglan por todos lados. Yo le he preguntado a los niños por qué hacen destrozos y hay una explicación muy lógica. Mire señor, yo hago tira en metro que a todos nos sirve, pero si no lo hago tira, nos sale en la prensa, nos viene en la televisión y quedamos en cero. En cambio yo lo hago tira, este metro en un año más va a estar funcionando, pero lo que hemos logrado ahora lo hemos hecho por todos los demás, por usted mismo, que es jubilado, por mi abuelo, por mi mamá, por mi papá, que no pueden salir a la calle. Yo salgo por ellos, porque soy joven, no importa, disparme, sáquenme el ojo, pero vamos a lograr un objetivo que va a ser mejor para ustedes. Entonces, yo le digo, estoy de acuerdo contigo, pero eso lleva más violencia, que es el problema. ¿En qué quedamos? Ya dimos lo que tuvimos que dar y dimos la pelea en los tiempos críticos, en los tiempos de la dictadura. Ya nosotros le decimos a los sobrinos, ya no los creen. Yo les decía, mira, yo fui soldado. Cuando nosotros salimos a la calle no es para pedirle el carnet al estudiante. Es la bala y después cuando está muerto, ¿cómo te llamáis? Entonces le decía yo, ahora los cabros se ríen de los milicos. Da vergüenza. A los carabineros los agarran a garabatos. Antes había una moral. Pero ¿qué pasa? Que ellos mismos han perdido la moral porque son ladrones. Se robaron 20 y tantos millones, una Teletón completa se la llevan para la casa los pacos. Después salieron los milicos, después los curas. O sea, esta sociedad es decadente. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Dos hombres besándose, dos mujeres haciéndose el amor. ¿En qué país estamos? ¿Cuál es la moral? ¿A dónde vamos? Bueno, yo tengo una opinión un poco diferente. Para mí es más lo mismo que sea gay o lesbiana. No, sí, al último que lo haga, pero que lo hagan en privado. No, si yo veo dos hombres besándose y veo a mi nieta, hay que respetarlo. Tata, mire, se están dando un beso dos hombres con bigote. ¿Qué le puedo decir yo? No, si estamos en nuevos tiempos, hay que abrir la memoria, hay que abrir la mente, hay que ser más de avanzada. No, pues sí, Dios creó al hombre y a la mujer y punto. Lo demás son cuentos, decía el cura. Nada más. Parece como si
en estos países donde han ocurrido estas revueltas, porque no solo pasó acá en Chile, también en Perú, también en Colombia, ¿cierto? El estallido no solo estalló acá, es una cosa que se viene en toda Latinoamérica. Parece que Latinoamérica es un lugar, como decía Canclini, donde la modernidad no termina de llegar, porque cada vez que queremos discutir el matrimonio gay, sacan a la Biblia, como que estuviéramos en el feudo todavía, y Dios fuera importante en este juego político. Estamos como en un sentido como muy modernos, en algunos aspectos, pero en otros parece que los mismos oligarcas, los mismos señores feudales del medioevo siguen gobernando con las mismas ideas en el 2020. Bueno, este campamento decidimos instalarlo como continuidad a todo el proceso de movilización iniciado el 18 de octubre por el pueblo de Chile, que decidió salir a la calle porque se cansó de un modelo que se instauró en Chile bajo dictadura, el modelo neoliberal, que copó todas las áreas de la economía y de la vida y de los derechos ciudadanos. Y así es como durante estos ya más de 50 días ha habido una movilización permanente, pero también hace una semana atrás, el lunes pasado, decidimos ocupar este espacio, que es también un espacio simbólico. ¿Por qué razón? Porque esta plaza está ubicada entre dos poderes del Estado, el poder legislativo, que lo tenemos allá al frente, y el poder judicial, que está a este otro lado. Y por lo tanto es interpelar a la institucionalidad, a los poderes del Estado, al poder legislativo, al ejecutivo y al judicial, por los cambios que se requiere hacer en nuestro país. Presidente Piñera, asesorado seguramente, tienen que haberle dicho, ya sabéis qué, saca a los milicos a la calle y se van a cagar de miedo, ¿no? Y se van a entrar y te cuento, se van a cagar de una. Con lo que no contaban es que hay dos generaciones que no vivieron la dictadura militar, que no vivieron el golpe de Estado, dos generaciones que no tienen miedo, dos generaciones que se pasaron por el culo el toque de queda. O sea, estamos hablando de que los cabros, mi hijo tiene 18 años, lo que decía un poco Dori, ¿no? Y él igual salía, papá, vos voy a hacer, y nosotros, no salgáis porque no sé qué, porque los toques de queda que a nosotros nos tocó vivir desde las 6 de la tarde, eran invadir la población La Legua de milicos, ni siquiera eran los pacos. Y al que andaba en la calle le pegaban un balazo, o si no te exiliaban, o si no te relegaban, o si no te torturaban. Entonces, cuando escuchamos en los medios de comunicación toque de queda, chuta, nosotros dijimos, pero ¿cómo? ¿No? Y cuando empezamos a ver en las redes sociales que la gente, los cabros jóvenes, ¿no?, con los milicos en la calle, les tocaban en la oreja a los milicos, la olla, ahí en la oreja, ¿no? Y el milico con el fusil ahí, y le tocaban la olla en la oreja. Y nosotros con Dori decíamos, ya no somos los mismos. ¿Opinan ustedes que Chile necesita una constitución nueva? Sí, una constitución nueva, pero para llegar a eso primero tiene que arreglar lo que está entre paréntesis, la salud, la educación, y no se puede guiar solamente por la constitución, si primero tiene que empezar por algo. Te juro que estoy... Parece que se está prendiendo en la plaza. Sí. Yo le tengo pánico a los pacos por todas las cosas que se han visto. Demasiado golpe, a gente que va pasando, ponte tú. Como nosotros estábamos mirando y ellos agarran y pegan, ¿cachai? No, son muchas cosas. Son muchas cosas. ¿Qué está pasando en la plaza? Se está manifestando los jóvenes por el futuro. Que ellos, yo pienso que están ahí porque saben. Yo he escuchado hablar a hartos niños universitarios, escolares, que saben demasiado. Les puedo decir que pueden saber hasta más que yo de todo lo que está pasando. Antes de que existiera la prohibición del uso de perdigones, que eran perdigones no total de goma, eran perdigones que estaban fuera de la regla de lo que se decía que se debía ocupar,
se usaban gases como el gas lacrimógeno durante todo el año, pero en estas protestas se empezó a ver algo que no se veía muy comúnmente, que era el gas pimienta. Que el gas pimienta es mucho más irritante y es un efecto más duradero de lo que puede ser el CS que el gas lacrimógeno. Pero después de eso empezamos a tener otro tipo de gases, otro tipo de químicos que se les llama DM, que son gases que pueden producir mayores efectos como colaterales a la salud, como que se mantienen durante un tiempo, pueden durar días, pueden prevalecer con náuseas, vómitos y otro tipo de digamos como síntomas que sí afectan mucho más a la salud de la persona que un gas que te impide respirar por lo menos 2 horas, o sea, de manera como normal. Ese es el punto de que ahora estamos enfrentándonos casi a algo como más de una represión química y que es mucho más difícil controlar que no nos afecte. El 2001 que partió esta gran represión con las primeras protestas estudiantiles, el pueblo recién lo está viviendo como nosotros lo hemos vivido toda la vida, como si nosotros fuéramos los peluches y ellos nos vinieran a manipular con todo lo que pueden hacer, con todas sus leyes, con cortarnos la libertad hasta de expresión, porque en realidad ahora que nosotros estemos aquí en la orilla escondidos y que los pacos estén en todas las calles es un símbolo de opresión, es opresión. Estábamos haciendo un cortacalle, a las 10 de la mañana llega Fuerzas Especiales y esta vez no nos tiran lacrimógenas, sino que directamente corren hacia nosotros y empiezan a llevarse detenidas a las personas. Yo creo que estaban un poco hartos de que no les funcionara y que nuestra comunidad no dejara que nos reprimieran. Se llevaron a 9 estudiantes detenidos, un apoderado y 2 compañeros de otro liceo. Detenciones sumamente violentas. Después de eso, cuando ya la manifestación había terminado, no había gente cortando el tránsito, estábamos adentro del colegio intentando pasar lista, intentando ver a quienes se habían llevado detenidos, contactar con sus papás, con sus mamás. El carro lanzaguas y el carro lanzagases dobla por Brown Norte y afuera del colegio en la puerta comienza a tirar agua y a tirar gases, siendo que adentro estábamos todos nosotros, y además en ese horario en el colegio había niños y niñas pequeñas desde los 4 años. Pues es prensa, pues viejo. Pero viejo, ¿qué te pasa, güey?
vendieron una idea de clase media y aquí la clase media no existe en este país. Aquí o soy pobre o soy rico, ¿cachai? Sí. Todo este invento de la clase media es un invento para poner a la gente de nuestra misma clase en nuestra contra. Bueno, el cuerpo igual se colectiviza aquí en la primera línea. Creo que de todas las aristas de organización que hay hoy día en la asamblea, en las tocatas para hacer difusión, una parte importante es el cuerpo como defensa. Nuestros cuerpos dejan de ser nuestros y son el cuerpo del pueblo pobre para defender lo que queremos, que son cambios reales. No queremos seguir bajo el alero de una constitución ilegal. Entonces, creo que dentro de la organización el cuerpo eso es un arma y es un escudo. Todo Chile ya ha clamado, y un clamor que se ha notado hace 50 días, que requiere un cambio, una nueva constitución. Es el mecanismo que está en discusión, no así la necesidad de una nueva constitución. El mecanismo, el que ha primado también desde el punto de vista social, es la Asamblea Constituyente. Sin embargo, dada la existencia de un acuerdo por la paz que se llevó en el Congreso, es que se está contemplando dos vías adicionales, que son la convención mixta, mitad parlamentario y mitad ciudadanos electos, y la convención constituyente, en que son todos electos. Nosotros, yo en lo personal y muchos chilenos, estamos por la Asamblea Constituyente, ¿ya? Sin embargo, habrá que adaptarse, de ser así, por la convención constituyente, para que posibilite efectivamente que la discusión pase por la gente. Ningún proceso constituyente, ninguna asamblea constituyente en el mundo ha sido intervenida de manera tan descarada por el poder legislativo de turno. Eso es insólito, es anormal, eso no lo podemos aceptar como algo normal. Los poderes legislativos no intervienen los organismos constituyentes que surgen de la soberanía popular para refundar la institucionalidad de un país cuando éste está en crisis, o cuando sale un dictador y se convoca una constituyente, como ocurrió en Alemania con Hitler, como ocurrió en Italia con Mussolini, como debiera haber ocurrido con nosotros en 1989 después de la dictadura de Pinochet, o como ocurre ahora con una crisis social, política e institucional. Es decir, ya no puede hacerse llamar asamblea constituyente, porque las asambleas constituyentes las convoca el pueblo sin que ningún poder anterior le ponga condiciones, límites ni características que a ellos les parezcan adecuadas. La misma constituyente establece sus reglas o el mismo pueblo plebiscita la normativa, el reglamento de funcionamiento de la asamblea. Las bases electorales no se imponen desde el Congreso, eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo, solo acá. Esas las elige el pueblo, esas las vota el pueblo, como lo han hecho otros países en donde se plebiscitan las bases electorales, se plebiscita el reglamento de funcionamiento, es decir, se respeta la soberanía popular, como se dijo en 1762 por Rousseau en el Contrato Social. Como era antes, esto ahora como está es un desastre, sí. Antes estaba bonito, llegar al gusto, pasearse ahí en la plaza, con las familias, sacarse una fotito. Ahora te espera pura contaminación, unos antes que el mundo ya se está destruyendo. Con esto más lo afecta a todos. Así que hay que tomar una solución rápida, si no
va a seguir así como en todos los otros países, Colombia, Venezuela, Bolivia, está quedando prácticamente, como dice la Biblia, se está destruyendo el mundo. Pero el gobierno no escucha, o sea, el gobierno no, por lo más que la gente le pide cosas, es como que se burla aparte de la gente. Porque imagínense ahora lo último de que iban a subir el 50% de las jubilaciones, pero a partir de los 80 años, entonces nuevamente más se burla de las personas y las personas más se complican. Todos los días hay manifestaciones aquí y no paran de parar. Se reúne un grupito y se arma de nuevo en la Toletón, entonces va a seguir hasta que haga un cambio. No, ya no creo que pare, hasta que el gobierno diga otra cosa. Y de ahí ya se volverá toda la normalidad y a dejarlo bonito para la gente, ¿no? Pero eso no tiene fecha. Finalmente, cuando nos pusieron el toque de queda, nos hicieron un favor. Nos hicieron un tremendo favor, porque esto de volver a la casa, a la población, a las 4 de la tarde, nos permitió jugar con nuestros hijos, conversar con nuestros vecinos y darnos cuenta que mi problema era tu problema. Y que si nos juntábamos y nos uníamos, podíamos lograr soluciones. Y nos empezamos a conocer. Y hoy día nos reconocemos en la calle, incluso los que teníamos diferencias, los que nos caíamos mal. No hemos aprendido a entender, a reconocernos como pueblo. Y yo creo que lo más valioso de todo este proceso tiene que ver con eso, con que Chile recobró algo que había perdido, y es la empatía. Un proceso muy interesante es que la sociedad se politizó, no en el sentido de partido, porque hay un gran rechazo a los partidos y a esas dinámicas partidarias que no representan a la sociedad, sino como justamente ese proceso de decir, bueno, yo tengo poder de incidir, puedo ir con mi cartel y protestar, y somos una sumatoria de muchas particularidades. Creo que eso está cambiando justamente la forma de hacer política, la forma de organizarse, está también generando un cambio en la forma de relacionarnos y de organizarnos, que es muy potente y que parece ser imparable. No sabemos, es un escenario abierto, con un gobierno que ya está muerto. Es un gobierno que a lo mejor llega hasta 2 años más, pero es un gobierno que ya no gobierna, porque para gobernar no solamente bastan los votos. Para gobernar necesitas la legitimidad, y esa legitimidad se gana en estos espacios, se gana en la calle. A medida que fue avanzando este proceso y que fue conociendo cuáles eran los fundamentos del movimiento social, me fui dando cuenta que era algo necesario, que no íbamos a poder cambiar nada si no existía un movimiento que fuera tan fuerte como ha sido. Aunque algunas personas piensan que la modificación de la Constitución no es importante o no es tan relevante porque no son los cambios sociales que todos esperamos, la Constitución tiene ciertos candados que nos han impedido a través del tiempo evolucionar en los cambios sociales que necesitamos. Y eso ha generado una desigualdad y una injusticia que no se puede seguir tolerando. Y aquellos que miramos porque de alguna manera me siento un poco privilegiado en muchos sentidos, aquellos que miramos como desde la vereda de los privilegios, todo lo que está pasando, claro, nos duele ver las ciudades rotas, pero mucho más te tiene que doler ver a las personas que han sufrido y que han estado sufriendo por años y que nosotros no las veíamos porque estaban invisibles.
este movimiento también ha estado muy vinculado, por ejemplo, el desplazar monumentos que retratan este relato homogenizador, negador de la diversidad. Entonces la cantidad de Pedros de Valdivias que han sido sacados, pero a mí un elemento que lo encuentro mucho más potente porque tiene que ver con la demonumentalización, pero también la despatriarcalización del relato de la lucha, que tendía a ser fuertemente masculinizada. Entonces Pedro de Valdivia, claro, uno podría decir el conquistador de Chile, pero yo siento que representa todo lo que hoy está en tensión. Un espacio monolítico, un espacio político donde hay una hegemonía que está basada en la violencia de los pueblos. O sea, yo siento que Pedro de Valdivia obviamente representa la violencia contra el pueblo mapuche, pero en el fondo es un ícono que representa la violencia contra todas las violencias ejercidas sobre las mujeres, sobre la infancia, sobre las disidencias sexuales, sobre los territorios, las zonas de sacrificio. Yo siento que eso aflora cuando uno vota una estatua. Nuestras identidades, nuestras orientaciones sexuales son penadas por este maldito gobierno y este Estado hetero, cis, patriarcal. Piñera no le interesan los derechos humanos de nadie. De hecho, hoy ya estamos viendo cómo nos van a restringir nuestro derecho de reunión, nuestro derecho a manifestarnos. Y estamos viendo cómo vamos a seguir siendo criminalizados por un Estado, un gobierno que perdió hace muchísimo tiempo atrás legitimidad. Nadie vota, a nadie le interesa tener los mismos de siempre, atornillados ahí por 30 años, 40 años, no trabajando para la Puebla, sino que matando la Puebla. Piñera es un saco de wea. Estamos conformes con un sistema patriarcal en el que estamos viviendo. Entonces, para nosotras como movimiento feminista ya lo veníamos diciendo y planteando, y por eso no estamos conformes con cómo se está llevando ahora, como las resoluciones políticas que se están haciendo bajo cuatro paredes, porque no nos sentimos representadas. O sea, para nosotros la nueva constitución tiene que ser desde un punto de vista feminista, no solamente paritaria, porque paritaria queda entre que hay la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres, pero no la visión ni la cosmovisión que puede tener una sociedad de equidad de género. Y el movimiento feminista finalmente lo que plantea es el trabajo en comunidad. Por eso no es solamente de las mujeres, sino que también el respeto hacia las mujeres, pero también hacia los hombres, hacia los niños, hacia los ancianos. O sea, es lo que debiera ser una sociedad basada en el amor y en el cuidado hacia el otro o hacia la otra. Como para también entender de que esta palabra feminista muchas veces provoca rechazo, pero lo que busca es un espacio de igualdad. O sea, en una parte estoy de acuerdo con las marchas, las protestas, todo eso. Lo que no estoy de acuerdo es con los saqueos, los robos y todo eso. Y lo otro que también no estoy de acuerdo con los derechos humanos.
y el informe de Amnistía Internacional igual, porque solamente hay derecho humano para los delincuentes y para los que están quemando, robando, saqueando, todo eso. Porque en las marchas están metidos los del Instituto Nacional de Derechos Humanos, están metidos entre medio de las marchas, pero cuando los jóvenes están haciendo desmanes, están quemando, robando, ellos no se meten en nada, pues, o sea, no les dicen, oye, no hagan esto porque, no sé, pues no los vamos a poder defender, no sé, pero ellos los dejan, desaparecen los derechos humanos ahí. Y cuando le pegan a un carabinero, lo queman, le tiran piedra, pintura, de todo, los agreden, ahí no existen los derechos humanos para los carabineros. Ellos son seres humanos igual que nosotros y ellos tienen familia detrás de ellos. Y yo creo que a ellos les gustaría estar en la otra vereda también. Y a ellos los mandan. Y ellos son la cara visible y es la única policía que puede poner orden, pero ya se ha perdido el respeto con todo. O sea, demasiado falta de respeto. ¿En qué irá a terminar? No sabemos todavía, porque acá no hay un líder, no hay nada. Son masas que salen a las calles nomás y no tienen un líder, pues, todos por redes sociales y se ponen de acuerdo, ya nos vamos a juntar aquí, vamos allá. Y ahí llegan los delincuentes aprovechándose las marchas para robar, saquear. Y lo otro también de los derechos humanos, o sea, ¿qué pasa con las pymes? La gente que tiene sus pequeños negocios, que le han saqueado, le han robado. Yo no he escuchado a los derechos humanos hablar en favor de ellos, nada. Tampoco he escuchado a los derechos humanos ir al hospital militar, al hospital de carabineros, a ver cómo están los estados, en qué están los carabineros. Así que ¿de qué me hablan? ¿De qué derechos humanos me hablan? ¿Y qué piensa usted que sería necesario para que pare esto? Bueno, hay hartas cosas que pueden hacer, pero ya se equivocaron al principio, porque ahora lo que pasa es que Piñera no da ninguna solución. Él habla y cada vez que habla le echa más benzina a todo lo que está pasando, porque es lo único que saca proyectos de ley para las barricadas, proyectos de ley para los encapuchados, saca proyectos de ley para poder sacar a los militares a la calle a cuidar los servicios eléctricos, agua potable, las partes más vulnerables. Por eso cada vez que él habla es como que le echara más benzina a todo lo que está pasando. Pero mi opinión es así, esto está todo preparado por los populistas. ¿Qué piensas? Yo creo que Piñera lo que piensa que somos unos así, en un desierto, pero aquí sí que florece, ¿no?, la empresa, porque aquí pueden venir a vendernos, comprarnos y nosotros no tenemos derecho a decir nada. Ahora lo único que existen son tratados internacionales económicos y tu país no importa, es como una figura mítica. Tenemos un país que se llama Chile, pero no, en verdad no tenemos un país que se llama Chile. Tenemos tratados internacionales, ¿cachai? ¿En qué tratado vives tú? No sé. Es otro, ya la figura del Estado parece que les incomoda mucho a los millonarios. Alguna vez les sirvió, ya parece que no les está sirviendo. Piñera dice ser clase media. Piñera es uno de los millonarios más millonarios del mundo. Tú sabes que en Chile tenemos más supermillonarios. Millonarios son unos, supermillonarios son unos hueones demasiado millonarios. En Chile hay más supermillonarios que en Francia, para que te hagas una idea del nivel de inequidad.
económica que tenemos. Y Piñera dice que él es clase media, porque es muy derroto, ¿cierto? Es muy de mal gusto decir que tú eres una persona adinerada en Chile. Como que hablar de plata es muy feo. Pero pasa lo mismo también en los pobres. Entonces también el pobre cree que es de clase media. Entonces él vive en una periferia, a 2 horas de su lugar de trabajo, gana un sueldo que no le alcanza para comer. Tendrían que trabajar 2 o 3 personas en la familia para poder vivir y comer de una forma súper básica. Y tienes una persona que trabaja por el mínimo, que son como $500 al mes, para que la gente se entienda que nuestro sueldo mínimo es muy poquita plata, $500 al mes, en uno de los países más caros del mundo, porque este es uno de los países para comer más caros del mundo. Si tú ves el precio de una lechuga en Chile y el precio de una lechuga en Londres, te vas a dar cuenta que vale más barata en Londres. Y aquí nosotros producimos lechuga. ¿Cómo puede ser eso? No sé. ¿Qué le dirías a esas personas que en el fondo quieren quizá ayudar en algo acá? Bueno, que esto va para largo. Yo creo que esto es parte de un proceso mucho mayor. No es solamente estos 3 meses. Tampoco creo que sean 30 años. Como dijiste tú hace un rato, yo creo que esto viene de hace 200 años por lo menos aquí en Chile. Hay mucha confusión, hay mucha discusión, hay mucha gente que está asustada, hay mucha gente que está en contra. Pero hay un debate, hay un movimiento, hay ebullición, y eso yo creo que se va a mantener por mucho tiempo. Si uno revisa la historia, las revoluciones generalmente son décadas. O sea, uno sabe como la fecha en que se tomaron el palacio, no sé, que llegó el nuevo gobierno al poder, pero generalmente son décadas y son muchos como reventones, y en algunas hay fracasos, hay retrocesos, hay momentos en que las reprimen. Es un proceso que de repente uno tiene que bajar un poco la ansiedad, aunque cueste, que no hacer así como de que salgamos a la calle y nos tomemos la moneda, sacamos una banderita por la ventana y ya era. No hacer así, es un proceso largo y que amerita mucha maduración y necesita muchos insumos teóricos y también prácticos. Necesita mucha colaboración, entonces la gente que en todo el mundo, donde esté, pueda colaborar con este movimiento y quiera colaborar de la forma que sea, siempre va a ser bienvenido. Entonces, ¿de qué estamos hablando si esto es una crisis mucho más profunda incluso que la Constitución? Esto tiene que ver con principios fundamentales, con respeto. Esto nunca se ha visto, por primera vez. Por eso la bandera mapuche anda dando vuelta y anda dando vuelta la huipala. Porque por primera vez estamos considerando a los pueblos latinoamericanos. Y mira lo que acaba de pasar en Bolivia. Están matando a los indígenas. Y ponen nuevamente la Biblia, siendo que no estaba en este territorio. Nos pusieron la pata encima, nos cortaron orejas, cortaron senos a las mujeres, que las mujeres eran las más castigadas ya desde ese minuto porque daban hijos y daban hijas. Entonces, es una revisión histórica el minuto en el que estamos. Si eso no es capaz de mirarlo, quien está hoy día definiendo nuestro destino, entonces no dialogamos con ellos, porque esta lucha es mucho más potente que un par de leyes, que modificar el sueldo mínimo, es mucho más profunda. Y es una revisión de todos y de todas, porque todos y todas hemos sido dañadas finalmente por esta educación vertical en la que nos han metido, en que hay que negar al otro, en que hay que teñirse el pelo de rubio para ser, en que tengo que ser europea, tengo que tener apellido con el sufragio de te cruces de te craches, porque así soy mejor que tú. Ese es el gran daño en nuestro país, y ese es un daño cultural que fue desde que llegaron los españoles a este territorio, y desde ahí todos hemos sentido que somos superiores del uno a del otro. Y esa pelea no se va a acabar hasta que podamos sentarnos y decir quiénes éramos en algún minuto, hasta que llegaron y nos agarraron del pelo y nos dijeron: no hables así, no cantes así, ni cultives así, sigue mis acuerdos y niega tu identidad.